Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a dos rumores que surgieron durante estas últimas 48 horas, si se quiere. Obviamente son solo rumores, pero para mí vale la pena mencionarlos. De dos jugadores que en algún momento, en un futuro quizás no tan lejano, puedan convertirse en refuerzos de River. Yo creo, y lo digo antes de comenzar el video, que hay cero posibilidades en ambos casos, pero aún así, teniendo en cuenta todo lo que se ha mencionado, me parece apropiado hablar un poco de la chance de que estos dos futbolistas de los que voy a estar hablando puedan formar parte del plantel conducido por Marcelo Gallardo. Uno de ellos es un jugador que ya tuvo algún paso por River, que hoy ya tiene una edad bastante avanzada, que forma parte de esta fecha FIFA de eliminatorias, representando a su respectiva selección, pero que hoy está pasando por un momento bastante feo en su actual equipo en el fútbol europeo. Mientras que el otro es un futbolista que tuvo un gran nivel acá en Argentina, pero no jugando en River, sino que lo hizo jugando en Boca. Y unas declaraciones que tuvo en el correr de esta semana hicieron pensar a muchos que en un futuro, teniendo en cuenta la situación de un par de jugadores de River, pueda convertirse en nuevo futbolista del más grande. Yo creo que es imposible. El mismo futbolista, no digo que cerró la puerta, porque tuvo algunas declaraciones positivas para con el más grande, pero me parece que no hay posibilidades tampoco. Aún así, vamos a hablar de estos rumores teniendo en cuenta que todo termina surgiendo por algo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando del ex River, que es un futbolista que en los últimos 2 años se ha nombrado en alguna oportunidad con alguna posibilidad de volver al millonario. Estamos hablando del chileno Alexis Sánchez. Nadie duda de la categoría y de jerarquía que tiene el futbolista en cuestión, que ha sido un jugador que a lo largo de su carrera ha vestido la camiseta de los equipos más importantes del mundo, porque además de jugar en River, que también entra en el lote de esos equipos, vistió las casacas del Barcelona en España y del Arsenal y del Manchester United en Inglaterra, y también le sumamos un breve paso por el Inter de Milán de Italia. Sin embargo, obviamente que la actualidad del futbolista en cuestión no es la mejor. De hecho, fue cuestionado duramente por sus rendimientos en el Udinese. Decidió volver a jugar en el equipo en el cual estuvo en su primera temporada en Europa. Una vez se fue de River. En el más grande, Alexis Sánchez jugó entre los años 2007 y 2008, donde lamentablemente sufrió una dura lesión que no le permitió tener tanta continuidad, pero por lo menos se dio el lujo, por ejemplo, de ganar el torneo Clausura 2008 en aquel entonces de la mano de Diego Simeone. Después de eso, terminó su préstamo en River, porque justamente fue el Udinese de Italia quien lo había cedido un año al más grande, y se terminó yendo a jugar al fútbol europeo. Y a partir de ahí arrancó su trayecto en el viejo continente y nunca volvió a pisar Sudamérica, salvo para defender la camiseta de la selección chilena. Y hasta el día de hoy sigue jugando en el fútbol europeo. Sin embargo, ha sido muy pero muy cuestionado su rendimiento individual en el Udinese durante estas últimas semanas. Es un jugador que ha sido considerado importante, pero que con ya sus más de 35 años es muy difícil que vuelva a tener el nivel que ha tenido en algún momento, porque ha sabido ser Alexis para muchos uno de los mejores jugadores sudamericanos en Europa sin ningún tipo de dudas. Y además hay que tener en cuenta que una cosa era que River lo fuera a buscar hace 2 años, cuando, si bien es cierto, su nivel también ya había bajado, pero estaba siendo suplente en el Inter y era un jugador que ingresaba al campo de juego con bastante continuidad en uno de los elencos más importantes del fútbol europeo. De hecho, formó parte de la plantilla del equipo que llegó hasta la final en la UEFA Champions League. Sin embargo, en esta ocasión estamos hablando de un Alexis Sánchez que inclusive en Chile ha sido cuestionado por no haber regresado al arranque de la temporada pasada, teniendo en cuenta que se hablaba por lo pronto de que era muy probable que finalizara su carrera en Colo-Colo o en Cobreloa, que son los dos equipos en los cuales jugó en su país natal, pero eso no terminó sucediendo y decidió estirar su trayectoria en el fútbol europeo jugando un año más, en este caso en el Udinese. Está claro que desde el lado de Rivers han sido solo rumores y que por lo pronto no habría ningún tipo de posibilidad. Sin embargo, se ha hablado de que algún dirigente importante del equipo de Núñez
Se habría comunicado directamente con su representante teniendo en cuenta esta mala actualidad que está viviendo en el Udinese para saber qué es lo que va a hacer de él de cara al próximo mercado de pases, sabiendo que es muy probable que la FIFA abra una pequeña ventana de transferencias para aquellos equipos que disputan el Supermundial de Clubes de la FIFA, entre los que obviamente está incluido River. Sin embargo, más allá de esta consulta, no hay ninguna negociación avanzada ni nada que hoy por hoy pueda aseverar que Alexis Sánchez va a jugar en River en el corto plazo. Está claro que cada uno tendrá su propia opinión. Por lo pronto, la compra de un jugador de más de 35 años para reforzar la delantera parecería no ser óptima, por lo menos en este momento. Quizás hoy parezca una necesidad bastante imperiosa que River incorpore algún delantero más en el próximo mercado debido a la endeble situación que están viviendo los atacantes del actual plantel dirigido por Marcelo Gallardo. Borja no ha podido volver a ser el del año pasado, Colidio tiene algunos que otros rendimientos positivos, pero los goles son a cuentagotas, Driussi todavía no ha podido demostrar, teniendo en cuenta que jugó tan solo 7 partidos y después se terminó lesionando, y el caso de Tapia es una incógnita total, dejando de lado a los juveniles tanto a Zubiabre como al lesionado Roberto, quien seguramente sean exigidos por el DT, pero obviamente no se les puede pedir en lo que respecta a su continuidad y regularidad dentro del campo de juego, lo mismo que a jugadores más experimentados. Por eso obviamente es normal que se mencione la chance de que pueda venir un delantero en el siguiente periodo de transferencias, pero el nombre de Alexis Sánchez debería quedar automáticamente en el pasado. Su etapa en River fue corta, terminó siendo algo productiva, pero por lo pronto después en otros instantes donde sí estaba en un nivel para regresar, lamentablemente por distintas circunstancias no se pudo dar su vuelta. En la mayoría de las oportunidades porque el propio futbolista tenía ganas de seguir en el fútbol europeo. De hecho, hace 2 temporadas, cuando todavía Martín de Michelis era el entrenador de River, el propio jugador había subido una imagen entrenándose acá en Argentina con el Estadio Monumental y el Puente La Bruna de fondo, y obviamente cuando el futbolista subió eso a sus redes sociales personales, el hincha de River se volvió loco. En esa oportunidad el jugador todavía no sabía lo que iba a hacer de su futuro en el Inter de Milán, y si bien es cierto que ya era un jugador bastante grande en lo que respecta a su edad, su actualidad futbolística era totalmente distinta. Hoy estamos hablando de un jugador que, no digo que no pueda estar en la alta competencia del fútbol argentino, pero por lo pronto, si River quiere buscar un delantero que le pueda asegurar goles y buen rendimiento, y no parecería ser Alexis Sánchez el jugador indicado. Después es verdad que en todo lo que respecta a lo económico no habría tantos inconvenientes, teniendo en cuenta que River le podría dar un buen contrato y tranquilamente sacarlo del Udinese no sería un problema mayor, pero la realidad es que hoy River parecería tener que apuntar por otro lado, y más allá de las ganas que podría llegar a tener Alexis Sánchez, porque lo que podría llegar a volcar la balanza como para que sea refuerzo es únicamente que el propio jugador salga públicamente a decir que quiere jugar en River. Y si bien es cierto que lo más probable es que el hincha en general se oponga a una vuelta del futbolista chileno, la realidad es que ahí seguramente pese un poco más la palabra que los simples rumores que han estado rondando en las oficinas del Estadio Monumental durante estos últimos días. Teniendo en cuenta que los últimos ex regresos de jugadores de River no fueron los mejores, lamentablemente muy pocos han estado a la altura de las circunstancias, el hincha ya, no digo que no quiera ver a ningún otro futbolista que pasó por el más grande en su momento en una segunda o tercera etapa en el club, pero por lo pronto la realidad es que lo de Alexis Sánchez parecería estar un poco más complicado en relación a la opinión positiva del hincha si es que verdaderamente se llega a dar su vuelta. No se descarta al 100% por el simple hecho de que a mitad de año el jugador seguramente tenga que redefinir su futuro, teniendo en cuenta que en el Udinese no va a poder seguir jugando, pero todo parecería indicar que si vuelve al fútbol sudamericano lo haría para jugar en el Colo-Colo de Chile. Veremos también si de cara a lo que va a ser la última temporada previa al Mundial, dependiendo de cómo le va a Chile en las eliminatorias, Alexis Sánchez elige un equipo más competitivo como para llegar bien a ese certamen puntual. Y otro nombre prácticamente imposible que pueda ser refuerzo de River, pero su nombre ha surgido en estas últimas horas, es el de guardameta del Flamengo y ex arquero de Boca, Agustín Rossi.
Básicamente, el nombre del portero en cuestión apareció por unas declaraciones que el propio jugador hizo en una entrevista en un canal de YouTube, donde cuando le consultaron qué es lo que sucedería si lo llamaría River, y el jugador dijo, y lo más probable es que seguramente no se dé la posibilidad de que sea refuerzo. Sin embargo, siempre hay que respetar las ofertas que pueden llegar a hacer los clubes, y por eso mismo, si bien te dijo que es muy difícil, la realidad es que la pequeña puerta abierta la dejó. Hay que saber que Rossi en su momento no se fue del todo bien con la dirigencia de Boca, que cuando tuvieron que renovarle el contrato no lo hicieron, por eso mismo se fue a jugar 6 meses a Arabia Saudita para posteriormente recalar en el equipo en el que está hoy, que es nada más y nada menos que el Flamengo de Brasil, uno de los conjuntos con los cuales seguramente River peleará la Conmebol Libertadores 2025. Obviamente que lo de Agustín Rossi no tiene absolutamente nada que ver en relación a traerlo o no como refuerzo en el próximo mercado de pases, pero obviamente el hecho de que haya jugado en Boca, y esto ya lo sabemos, para Gallardo nunca sería un impedimento. Ya se sabe que el muñeco, si tiene algún jugador en la cabeza, más allá de que haya pasado por el conjunto rival de toda la vida, aún así Gallardo lo pediría sin ningún tipo de problema. En su momento lo hizo con Prato y de hecho se convirtió en la compra más cara de toda la historia del club. Hoy en River se encuentra Facundo Colidio, que si bien es verdad no llegó a ser fichaje del más grande cuando Gallardo era el DT, porque vino a mediados del 2023 y en ese momento el entrenador de River era Martín de Michelis, pero aún así no deja de ser un jugador que al muñeco le gusta y mucho, y si hubiera algún futbolista en otro equipo que no sea Boca, porque sí lo difícil sería obviamente traer un jugador directamente del Ceneice, pero si tuvo un paso por allí y hoy se encuentra en otro club y Gallardo lo quiere, ese no sería un impedimento bajo ningún punto de vista para que sea refuerzo de River. Después, en lo que respecta a la opinión del hincha, y habrá seguramente algunos futbolistas que le pueden gustar más y otros jugadores que le pueden gustar menos. En el caso de Rossi creo que quizás hoy no sería necesario desde el punto de vista futbolístico, pero no deja de ser un arquero que ha ido creciendo a lo largo de toda su carrera, y desde aquella final, la de la Libertadores 2018, la primera que se disputó en la Bombonera, donde Rossi defendió el arco de Boca, y de no ser por él, River hubiera obtenido un resultado verdaderamente positivo en ese primer encuentro. En la primera media hora, el actual arquero del Flamengo tapó 4 pelotas claras de gol, que si River hubiera convertido seguramente estaríamos hablando de que todo lo que sucedió después con la final de Madrid hubiera quedado de lado, porque el equipo de Gallardo prácticamente se hubiera coronado campeón luego de ese primer encuentro, pero Rossi lo evitó teniendo atajadas fenomenales. Hoy es un arquero que ha tenido un récord actual en Flamengo, es uno de los guardametas que más veces ha mantenido de manera consecutiva la valla invicta, y su rendimiento ha ido creciendo. De hecho, no se descarta que pueda ser uno de los porteros que pelee el largo para la selección argentina de cara a lo que va a ser el Mundial 2026, si bien es cierto que su última convocatoria ya ha quedado un poco lejos. De hecho, fue en la previa del Mundial de Qatar. Ahora le tocará seguir rindiendo en el equipo brasileño como para ver si hay alguna posibilidad, ya sea de jugar en la selección o en definitiva esa mínima pero mínima chance de venir a River. Hoy el arco de River está totalmente resguardecido, con un Franco Armani que está teniendo un nivel superlativo, donde de los primeros 11 partidos que ha jugado, en 9 mantuvo la valla invicta, es el portero menos vencido del actual torneo Apertura 2025, y para colmo, si bien River no pudo salir campeón, fue la gran figura de los penales en la final contra Talleres, donde lamentablemente sus compañeros se encargaron de tirar todo el buen trabajo que había hecho el Pulpo, conteniendo un par de penales contra el equipo cordobés. Así que sería bastante complicado que hoy River en el siguiente mercado o en alguno de los que viene vaya en búsqueda de un arquero, porque la realidad es que ya de por sí hay otras posiciones en las cuales el equipo de Gallardo debería reforzarse de manera seria, y el arco no sería una de ellas. River a mediados del año pasado contrató a Jeremías Ledesma para que sea el suplente de Armani y que de a poquito vaya teniendo recorrido. Ledesma sabe perfectamente que en algún momento le va a tocar ser titular en River. Obviamente que quizás nadie esperaba este nivel de Armani, y por eso mismo ese tiempo que le tiene que tocar esperar va a ser un poco más prolongado de lo que él pensaba en primera instancia, pero aún así sabe perfectamente que a finales de este año o a mediados del 2026 en algún momento le va a tocar ser el número 1 del equipo de Núñez, y por eso mismo es ahí donde no aparecería ninguna posibilidad para que Rossi sea el guardameta del Millonario. Es verdad que no tiene por qué venir este año o el que viene, puede estar un par de temporadas más en el Flamengo, porque de hecho en el conjunto de
Río de Janeiro lo quiere ni mucho, más allá de que no se haya podido coronar con los títulos deseados el año pasado. La realidad es que su rendimiento individual ha sido más que positivo. Ya en el arranque de este 2025 se coronó con el estadual de Río al ganarle la final a Fluminense, y él ha tenido un nivel individual más que prometedor con vistas al futuro, por lo que uno cree que va a ser el guardameta del conjunto carioca por un par de temporadas más. Pero teniendo en cuenta todo lo que dijo, obviamente que no hay que descartarlo. Además, por ejemplo, le preguntaron quién era el mejor entrenador entre estos dos, si Marcelo Gallardo o Carlos Bianchi. Obviamente uno totalmente identificado con River y otro totalmente identificado con Boca, y el arquero eligió a Gallardo. Y posteriormente, cuando le preguntaron quién creía que era mejor futbolista entre estos dos, si Pablo Aimar, identificado con River, o Juan Román Riquelme, claramente identificado con Boca, eligió al payasito Aimar. Eso no significa que tenga que jugar en River, pero obviamente a la hora de elegir es totalmente objetivo en relación a que no importa todos los años en su momento que estuvo vistiendo la camiseta de Boca. Si le parece mejor un personaje que haya estado en River o que esté más identificado con el equipo de Núñez, el guardameta no tiene ningún inconveniente en hacerlo saber. Y todo esto lo dijo públicamente. No es que se rumorea que piensa que Gallardo es mejor que Bianchi, no, él mismo lo dijo. Y seguramente estas declaraciones hayan provocado algo de fastidio del otro lado de la vereda. Más allá de que Rossi con la actual dirigencia de Boca tiene totalmente cerradas las puertas por la manera en la que se fue, está claro que en River, si es que en algún momento durante los próximos 2 o 3 años se necesita un arquero, y podría llegar a preguntar por él. Yo lo veo bastante complicado, no porque esté 100% ligado al club de la Ribera, pero por lo pronto parecería primero que River hoy no tiene en su cabeza reforzar el arco, y segundo porque el futbolista está totalmente cómodo en Flamengo. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, como dije al principio, este video no lo hice hablando de 2 posibles refuerzos de River en el corto plazo, porque tanto Alexis Sánchez como Agustín Rossi no van a ser incorporaciones del más grande en el siguiente periodo de transferencias. Pero los rumores existieron, y en cuanto a lo que tiene que ver con el chileno, que en definitiva a mitad de año estará eligiendo nuevo equipo, y también en lo que tiene que ver con el arquero, que manifestó que si bien hay pocas chances de que juegue en River, hay una mínima puerta abierta que podría provocar esto en un futuro. Obviamente vale la pena mencionarlo, porque son 2 jugadores obviamente totalmente distintos en cuanto a sus circunstancias, pero que por lo pronto cada vez que se nombra alguna posible incorporación para el conjunto de Núñez, siempre está bien repasar un poco cuál es la actualidad y en definitiva si estos rumores pueden llegar a hacerse realidad o no, porque a veces los rumores terminan siendo certeros, no en esta oportunidad, pero a lo largo de toda la historia obviamente ha habido muchos rumores extraños que finalmente a la larga tuvieron su grado de veracidad. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.